Buen día, buenas tardes, buenas noches, good evening, good morning para todas las personas que están del otro lado del parlante. Hoy les traigo una entrevista que estoy realizando con Daniel Tatita Márquez, percusionista, docente, investigador, músico, emprendedor, uruguayo, y la verdad que las preguntas que se han ido haciendo, ustedes van a entender, ha sido a través del WhatsApp, entre idas y vueltas, por eso el dinamismo de la charla va a ser así, con distintas calidades de audio. Espero que lo disfruten. Hola Daniel, buen día, buenas tardes. Te saludamos acá desde La Plata, Argentina. Aquí Sergio Mola, un servidor. Buenas, ¿cómo están todos? Aquí Daniel Tatita Márquez desde Maldonado, la ciudad de Piriápolis, Uruguay. Un placer comunicarme con vos, Sergio. Un gusto. ¿Dónde naciste y cuándo empezaste con la música? Bueno, te cuento brevemente. Yo nací en Montevideo, en el barrio Palermo, en la calle Yaguarón, entre Isla de Flores y Gonzalo Ramírez, pegado a una familia de candombe, la familia Magariños, y fue desde el nacimiento mi relación con la música, con el candombe, desde el lado de donde me tocó nacer y de que también mi madre era profesora de piano clásico, y eso de alguna manera fue entre lo que naturalmente sucede, que es donde me toca nacer, y lo que después mi madre genera como incentivo de estudio a través de la música, cuando le empecé a manifestar mis deseos de hacer algo con la música o de practicar algún instrumento cuando era niño. eh, Gracias a mi madre fue que ella me motivó a estudiar inmediatamente. Entonces, a los 8 años fue que a través de haber visto, además del candombe, a un grupo de tocadores de guitarra, o sea, folcloristas, en la casa de mi abuela, en el interior del Uruguay, en Canelones, en un cumpleaños, ver a dos personas o tres cantando y tocando la guitarra de una manera espectacular. Fue como que me tocó eso, fue como que me incentivó, y le dije a mi madre, yo tenía 7 años, y le dije, me gustaría tocar la guitarra. Entonces, cuando cumplí 8, mis abuelos me regalaron una guitarra. Inmediatamente que me regala la guitarra, mi madre la guarda en un ropero, me dice, esa guitarra no la vas a tocar hasta que encontremos un profesor para vos. Y en la misma semana yo estaba desesperado, ya me mandaron a estudiar guitarra clásica. Mis comienzos fueron de estudios de guitarra y de guitarra clásica. Y bueno, no pasó mucho tiempo hasta que 2 años después de estudiar guitarra clásica ya estaba estudiando guitarra popular también y candombe. Estudié guitarra más o menos hasta los 18 años, consecutivamente sin parar, y los estudios de candombe empezaron a los 10 y a los 14 de forma más firme o más tradicional en la Escuela Municipal de Música de Montevideo, donde comencé mis estudios de música académica, de percusión, y fue durante 12 años consecutivos. Primero toda la carrera de la Escuela Municipal de Música, 6 años. Después todo el ciclo básico de la Escuela Universitaria de Música durante 4 años. Y luego la Universidad de San Pablo durante 2 años más. Y además de eso, con cientos de personas vinculadas al candombe, tomé clases, talleres, y con todos los percusionistas referentes del Uruguay y después de Argentina, de Brasil y luego del mundo, y hoy en día sigo estudiando. Hablando directamente del candombe, ¿en qué comparsas participaste? Mi primera comparsa fue una comparsa de Durazno, de la ciudad de Durazno, en Uruguay. Se llama, sigue esa comparsa, sigue vivita y coleando, que se llama Llamarada Duraznense.
Fue la primera comparsa que yo salí en las llamadas en Durazno y en Montevideo. Luego de eso fue por los 90, luego de eso fundamos en el barrio Cordón, donde vivía en ese momento, Mi Morena. Es una comparsa del barrio Cordón, que fue además en ese año que la fundamos, el primer año donde se ejecutaron los cortes del candombe. Y primer año Mi Morena, al segundo año ya empecé a trabajar dirigiendo la cuerda, que finalmente en esa llamada no la dirigí porque no nos pusimos de acuerdo con Juan, que es mi amigo y director de la comparsa, y al final no la dirigí ese año. Sí la dirigí otros años, pero bueno, he dirigido muchas cuerdas de tambores de todo el mundo, no solo de Uruguay, de Montevideo, un montón, y del interior del Uruguay un montón también. La última con la cual trabajé, que es tremenda comparsa, se llama Uráfrica, pero estuve en la Goza Negra de Paysandú, bueno, muchas, no las voy a nombrar a todas, las Jacintas, una cantidad, y muchas comparsas de todo el mundo. ¿Con qué tambor empezaste tocando? Comencé tocando tambor chico. El tambor chico es de forma tradicional, el tambor con el cual se comienza a tocar en la calle, digamos, de una manera natural de aprendizaje. Si bien mis comienzos de estudios de candombe no fueron en la calle, sino que fueron en talleres con Fernando Ramírez, mi maestro, y Sergio Silva, que son de Palermo, donde nací, y ellos fueron mis primeros profesores. Pero donde hice calle, donde me curtí, donde agarré la experiencia, fue en el Cordón, y ahí en una de esas fiestas de Navidad o de Año Nuevo, con un tambor prestado de la familia Magariños, un chico, fui solo, tendría 10 años, a acercarme a la cuerda que salía, en ese momento solamente se salía a tocar en las fiestas, en las fiestas de 24 de diciembre, 25, 1 de enero, 31, y alguna fecha más, pero no era como ahora que se toca todos los fines de semana o 2 veces por semana. Y me acerqué, fui con mi tambor, toqué la última fila, un tambor que no sabía ni afinar, clavado, un chico clavado, y la verdad es que fue increíble. Eso no me lo voy a olvidar nunca, me acuerdo de ese día todo, que obviamente no sabía nada, no tenía ni idea de nada, de cómo colgar el tambor, cómo caminar. Tenía las herramientas para no perderme y tocar porque estaba en el taller con Fernando, pero en el taller tocábamos sentados, entonces no tenía la experiencia de tocar caminando. Por unos 10 años toqué el tambor chico, al mismo tiempo que obviamente ya tocaba el piano y el repique, pero fue como mi tambor en principio. Yo por momentos pensaba que solamente iba a tocar chico porque cuando empezás a tocar ese tambor y después ya te empezás a hacer como un nombre dentro en este caso, esta comparsa, este grupo de amigos, y a ubicarte en un lugar y que te llame para todas las fiestas que hayan, cumpleaños, eventos, etcétera, y que después te empiecen a llamar otros y ya íbamos a tocar con Sarabanda y hacíamos otras cosas en el barrio. Era como que después era difícil despegarse y pasar a otro tambor y bajar de vuelta de categoría, como pasar a hacer que no tocara tanto otro tambor. Entonces me esforcé mucho, porque me gustaba mucho el repique, y me esforcé mucho, trabajé muchísimo, estudié muchísimo para poder lograr rápidamente insertarme tocando repique y abandonar el chico y pasar a tambor repique. Si bien sabía tocar el piano, pero el tambor que más me gustaba me di cuenta que era el repique y enseguida perfilé para el repique y en la primera llamada con Mi Morena toqué repique y ya cuando los ensayos previos y todo, año 96, 97,
ya estaba tocando repique. ¿En qué momento dirigiste una comparsa? La primer comparsa que dirigí fue Mi Morena, año 98, 1998. Y ahí, bueno, ya antes Juan era quien dirigía la comparsa y el grupo de amigos, pero siempre me mandaba a armar la cuerda, fui como aprendiendo con él, fui entendiendo la dinámica y aprendiendo el funcionamiento, pero yo ya estudiaba música, ya estaba estudiando con varios percusionistas, también entendía la dinámica musical y todo siempre lo trasladé al candombe, todo, desde un comienzo. Cuando empecé a estudiar percusión sobre todo, dije, todo esto lo quiero volcar al candombe, todo, transcribir música, al entender la música, transcribir el toque de los maestros, de los referentes, para que no se pierdan esos toques. El conocimiento siempre lo trasladé al candombe porque es la música que bueno, es la que más me motiva, es la que amo y es la que quiero hacer durante toda mi vida para llevarlo a lo más alto posible. Entonces, la primera comparsa que dirigí fue Mi Morena, y la primera comparsa que dirigí como trabajo, así como contrato, en donde me paguen, fue una comparsa del interior que se llama La Carolina, en el año 2003. Yo después de Mi Morena, yo me fui a vivir a San Pablo, me fui a estudiar fines del 99 hasta el 2003, y cuando regresé en el 2003, ahí empecé a dirigir La Carolina de San Carlos, una comparsa de San Carlos. Pensando en esto de dirigir un grupo, una comparsa de tambores, cuando no sos el director oficial, sino que sos invitado por la gente que lo administra, los directores, ¿cuál es la relación con los demás percusionistas? ¿Cómo se va construyendo ese fenómeno de ser alguien ajeno al grupo? Siempre, al ser director de una cuerda de tambores, o sea, lo que sucede es diferente siempre en cualquier lugar. O sea, todas las instancias son diferentes. A veces es respaldado por los dueños de la comparsa o los directores de la comparsa, pero sin tanto conocimiento de los tocadores, y a veces hay un respaldo de todos. Entonces ahí hay diferentes trabajos que hay que hacer. Cuando ya vas un poco como con el respaldo de todos es un poco más fácil, pero cuando tenés que ganarte a los tocadores es un poco más complicado. Tuve que hacer todas esas instancias y en diferentes niveles. Siempre me fue bien, siempre me fue bien en todos los sentidos. En el respeto de la gente, tanto yo hacia ellos y ellos hacia mí, en saberlos ganar y en saber ganarse ellos también mi confianza. Siempre detrás del trabajo, del respeto, de la humildad, del desarrollo de un mejor funcionamiento y un mejor desempeño a través del estudio y del trabajo en conjunto, y la disciplina que fuimos generando en cada una de todas las comparsas con las cuales trabajé en todo el mundo. Entonces siempre, gracias a Dios, fueron todas muy buenas experiencias, y en todas logrando los objetivos que nos trazamos. Así que la verdad estoy muy agradecido con todos ellos, con todos quienes me han convocado para ser director de sus cuerdas de tambores. Maestros del Candombe, ese video tan popular en YouTube que mucha gente lo ha descargado y lo ha subido a sus propios canales de YouTube, ¿fue idea tuya? ¿Cómo surge? ¿Cómo se gestó la idea? El primer trabajo didáctico que realicé fue en el año 99, justo antes de irme a vivir a San Pablo, que se llamó Candombe para estudiar. Un trabajo que deriva de un pedido que me hizo un ingeniero de sonido que se llama César Landstein,
que realizó un trabajo de samplers de tambores para vender en estudios de todo el mundo, un trabajo increíble, y yo le cobré hacerme un pequeño, una pequeña parte de ese trabajo para mí con diferentes tracks para ser distribuido para músicos que quisieran estudiar con diferentes bases de cuerdas de tambores y con diferentes formas de tocar el tambor grabadas en un disco para que la gente pudiera practicar. Ese trabajo en el año 99 se llamó Candombe para estudiar y era un CD que yo distribuía de forma casera con mis alumnos y a los talleres donde yo iba a dar clases. Después en Brasil se llamó Candombe para Estudo, porque lo sacamos allá, y bueno, en mis venidas a Montevideo fui realizando otros trabajos. Hasta este momento, hasta ahora, llevo 30 trabajos didácticos de candombe, por ende nunca paré de realizar trabajos y sigo haciéndolo. Ahora hace un mes o menos, unas semanas, acabo de lanzar el método de candombe para niñas y niños, motivado por una sobrinita que estaba estudiando con uno de mis métodos para adultos y dije, no, pobrecita. Entonces eso me motivó a hacer un método para niñas y niños, que bueno, están las órdenes, se los puedo enviar por mail. Y Maestros del Candombe, que es la pregunta esta, fue en el año 2007. Yo ya venía entrevistando a muchos maestros desde el principio, haciéndole todo tipo de entrevistas. Algunos de mis trabajos fueron tipo libros, otros fueron CDs donde hablaban, otros fueron librillos donde escribí las respuestas de ellos. Y en ese año iba a ser un libro también. Maestros del Candombe iba a ser un libro y se lo comenté a una persona que trabajaba en un canal de televisión que sigue hoy en día, el canal se llama TV Ciudad. Le comenté que iba a hacer este libro con referentes del candombe y me propuso hacerlo audiovisual, pero no contaba yo con recursos para nada económicos, o sea, todos los trabajos, casi siempre, a no ser alguna vez que me han apoyado, en una oportunidad con un trabajo de la UNESCO que hice, una investigación y alguna otra vez, pero casi siempre fueron de modo propio y bajo, o sea, financiado por mí mismo. Entonces los recursos eran nada, era subirse a la bicicleta, ir a entrevistar gente, una grabadora y después escuchar y transcribir en un cuaderno y después juntar plata dando clase para poder sacar esos trabajos, venderlos y hacer más y así. Y este maestro de candombe, él me dijo que me hacía ese trabajo, que no me cobraba, pero que no tenía recursos tampoco, que no tenía estudio de grabación, digamos, que no tenía tampoco tanto conocimiento de haber hecho algo previo que le motivaba justamente a hacer la experiencia. Y bueno, contraté a un sonidista para que haga el sonido y lo hicimos en un cuarto de mi casa, en el cuarto donde yo daba clase. Y bueno, así es como se ve, está en YouTube, muy rudimentario, pero de un enorme valor de lo que así se relata y se muestra, que es quizá el único trabajo hasta hoy en día donde está documentado en los 3 barrios tradicionales por personas de tradición las distintas formas de tocar y en una forma explicada muy clara por parte de ellos a través de las preguntas que hice para todos iguales, para que la gente, todos pudieran entender las diferencias entre los diferentes toques tradicionales. ¿Qué motivación mostraron los entrevistados? Bueno, los entrevistados no fue fácil convencerlos, porque no habían documentaciones similares, ni mucho menos. Ni siquiera hasta ese entonces habían tantos documentales como hay ahora, que hay cientos de documentales de candombe o decenas de ellos. Y sobre todo si era un documental o un trabajo donde se iba a mostrar el toque.
tuve que hablar con ellos, convencerlos. Bueno, fue un trabajo porque ahí les pagué para cada uno eh, otorgue su conocimiento y lo vuelque a este método, a este trabajo. Eh, y por suerte accedieron porque es de un enorme valor para, para, para el mundo entero y que su conocimiento para todas y todos, para toda la historia del candombe. Eso se hizo en el 2007, imagínense el valor que va a tener eso dentro de 50 años, dentro de 100 años. ¿En qué momento comenzaste a subir contenidos de candombe a YouTube? En YouTube empecé a subir videos, yo creo, no, me tengo que fijar en Google cuándo comenzó YouTube, pero yo ni bien tuve conocimiento de esta plataforma, la empecé a usar. Siempre me gustó la tecnología y siempre fui un buscador de nuevas tendencias, por eso trabajo con robótica también y con inteligencia artificial y me vinculo bastante con la tecnología. Y, y empecé a subir videos porque por la necesidad también de mostrar y compartir. Siempre me gustó compartir. Viene de familia, mis padres siempre me motivaron el hecho de compartir. Somos 5 hermanos, una familia muy humilde, clase media baja y por momentos muy baja, donde quizá había para comer entre todos lo que sería quizá un par de platos, había que distribuirlo entre 7 personas y eso nos hizo a todos mis hermanos muy fuertes, a mis padres ni que hablar, y, y entendí el fundamento del compartir y la solidaridad. También porque mi padre fue un luchador, mi madre también, guerreros en la vida. Mi padre fue preso político. Cuando nací mi papá estaba preso político. Y esa circunstancia de la vida que justo yo pensaba el otro día, que estaba pensando en esta entrevista y cómo encararla y qué contar de mis inicios. Y mi padre, en el momento que yo nací, estaba preso político. Y quizás si él no hubiese estado preso, quizá yo no hubiese nacido en Palermo. Porque nací en Palermo porque nací en casa de mis abuelos. Es decir, no nací en esa casa, nací en un hospital. Que además, ahora me estoy dando cuenta, el hospital es en el barrio Cordón. O sea que oficialmente nací en el barrio Cordón. Después del hospital fui a vivir mis primeros 8 años de vida o 10 años al barrio Palermo, donde me crié, donde jugué al básquetbol en Atenas, donde hice mis amigos, donde escuché los tambores durante todo ese tiempo y donde mis fotos de cumpleaños, desde mi primer año, hay tambores en esas fotos. Bueno, por esta circunstancia de que mi padre estaba preso por la dictadura militar en Uruguay, por ser tupamaro, yo nací en Barrio Palermo, porque nací en casa de mis abuelos, que era ahí, en la cuna de este barrio, porque era frente a la Plaza Citarrosa, donde la Plaza Citarrosa es, para quienes conocen o no conocen Montevideo, si alguna vez lo ven por la televisión o vienen, es donde en las llamadas, el evento más importante de Candombe, están dispuestos los palcos oficiales donde se sitúa el jurado. Ahí nací, donde el lugar más importante por donde pasan los tambores y hacen todos sus arreglos y donde está la televisión y bueno, es como el lugar de referencia para más poner empeño y tocar en el momento de pasaje de la comparsa por las llamadas. Yaguarón entre Isla de Flores y Gonzalo Ramírez. Los tambores ejecutados con robots. ¿Cuándo comenzó
¿Y en qué estado se encuentra ese proyecto actualmente? Como muchas otras cosas en mi vida, por las cosas que le vengo contando, que habrán, de a poco me van un poco conociendo. Esto me gusta hablar, pero debería ser mucho más extenso para que conozcan un poco más el porqué de todas las cosas en realidad, pero tratando de ser breve, el comienzo de los robots es, como muchas otras cosas, una necesidad. La necesidad de tocar en distintos lugares del mundo, cuando ya comencé a hacer giras mundiales, con algo que me acompañe, que no necesariamente fueran personas, cuando por distintos motivos no podían ser personas. Es decir, los robots no son un pretexto para suplantar personas o una forma de hacer de evitar llevar músicos a los lugares, sino todo lo contrario. Los robots son dos instrumentos musicales que me acompañan buscando que el público entendiese de que yo estaba tocando con algo que estaba tocando junto conmigo. Es decir, previo a los robots yo ya venía ejecutando un show hacía ya por lo menos 10 años de forma solista, más allá de tocar con otros músicos y de tener percusionistas que siempre me acompañasen. Tenía un show que desarrollaba solo, utilizando distintos pedales, toda la influencia de tocar la guitarra, siempre me motivó a distorsionar el sonido de la percusión y de los tambores, y ante la aparición de la Loop Station, creo que fui de los primeros en Uruguay en tener una y empecé a incursionar con eso. Luego, cuando ya mucha gente empezó a comprar la Loop Station, me volqué a la computadora, empecé a trabajar en base a la computadora y a desarrollar una composición con la máquina y a tocar junto con la máquina, y que la máquina, la computadora, pase a ser un instrumento musical. Y cuando me cansé un poco de tocar con la computadora, pero que eso generaba que la gente solamente me viera tocando a mí, porque a la computadora ejecuta el sonido, pero no se ve cómo lo ejecuta. Siempre se me generó la idea de que había que tener algo que estuviera percutiendo conmigo para que el público pudiese ver de que realmente eso también lo estaba tocando yo de alguna u otra forma. Entonces pensé en robot en el 2007, pero conseguí hacer que ingenieros en Uruguay lo realizasen en el 2016. 2016 nace Robotic Trams, ya con este nombre, y 2017 realicé mi primera gira mundial por muchos países. Una gira que comenzó en marzo y terminó en diciembre, recorriendo muchos países de Latinoamérica, Estados Unidos de arriba abajo, Canadá, bueno, Europa, China, Israel. Fue una extensa gira mundial con Eugenia, mi esposa, y 2018 fue igual, llegando al Mundial de Rusia incluso, yendo a China 2 veces el mismo año, yendo a Japón. El 2019 fue un cambio ahí en 2019, después de volver de China en 2018 con los robots, y a través de una incursión en la New York University en Shanghai, en China, de darme cuenta de que los robots tenían un interés comercial por parte de ellos de poder desarrollar y venderlos para que toda la gente pudiera tener robots para tocar junto con ellos y para estudiar. Me di cuenta de que ese era un buen proyecto, lo traje a Uruguay, me asocié con Genexus, que es una empresa de software la más grande del Uruguay, y ese año 2019 me aboqué al estudio de lo que es ser un emprendedor. Y bueno, me
me metí de lleno a incubar en una incubadora en Thales Lab, que es de Genexus, y tenía clases todas las semanas de emprendedurismo en todos los aspectos, desde lo que es ser un emprendedor, lo que es finanzas, manejar una empresa, marketing, ventas, todo. Y viajé menos, me aboqué a eso, estuve un mes en Río de Janeiro, pero no más que eso, y después vino la pandemia. Ya en 2020 íbamos a hacer una gira mundial de vuelta, así de todo el año, pero llegó la pandemia, nos quedamos en Uruguay y me aboqué más de lleno al proyecto de Robotic Drums, y fuimos apoyados por una institución del Estado que se llama ANI, Agencia Nacional de Innovación e Investigación, que apoya proyectos tecnológicos, y me apoyaron en 2 oportunidades para desarrollar el proyecto. Hoy en día estamos en esa instancia de ANI y estamos abocados a desarrollar este robot para que sea democrático y todo el mundo pueda tener un robot en su casa para poder practicar, jugar, estudiar, y bueno, y por qué no desarrollar también algún show o alguna experiencia con este instrumento. La posibilidad de estar en Conga Head, ¿cómo se originó? Conga Head también fue algo que se dio de a poco, en crecimiento, muy de la constancia también. Primer año que fuimos con mi esposa a Nueva York en esa primer gira mundial, pasamos por Nueva York y nos enamoramos de esa ciudad. Nos recibió por primera vez en Nueva York un gran amigo al cual le estamos muy agradecidos, que es Charlie Schwartz. Él es un americano que conocí aquí en un festival de jazz, de Punta del Este. Él vino a tocar y nos comentó, bueno, cuando vayan para Nueva York ya saben que tienen casa. Y le dijimos, vamos ahora. Y íbamos tipo 2 meses después para Estados Unidos, y entonces íbamos a California, pero decidimos pasar por Nueva York para visitarlo a él y conocer la ciudad. Nos quedamos en su casa, él vivía en Brooklyn, en downtown Brooklyn, y a través de un neoyorquino, un americano, músico además, conocimos por dentro lo que es Nueva York. Volvimos desde ahí en más todos los años. ¿No? Los primeros años nos quedábamos en casa de Charlie y él nos enseñó todo lo que tiene que ver con la ciudad. Y en mi caso, sobre todo con la música. Me hizo conocer a los más grandes y a perderle el miedo a encontrarme con ellos, a tomar clases con los más importantes referentes, a llamarlos, a pedirles el contacto, a ir a su casa y tomar clases, desde conocer a Giovanni, a Richie Flores, a Robbie Amin, a Marvin Diz, Mauricio Herrera, Jair Sala, Pedrito Martínez, un montón. Me estoy olvidando una cantidad, pero son muchos. Me volví loco por estudiar y estaba todo el tiempo llamándolos para preguntarles si tenían tiempo y si podía ir a tomar clase con ellos. Y año a año volvíamos a Nueva York. Eso empezó a generar una red de contactos increíble y a transitar por todos esos espacios donde también ellos tocaban y me invitaban a ir a verlos y a conocerlos y a participar de distintas cosas. Y Marvin Diz fue quien me presentó a la marca LP. Él habló con los dueños del LP, habló con los directores para decirles de que mi nombre tenía que estar en el LP, que yo tenía que ser de la marca. Y bueno, ellos vieron mi proyecto, después nos reunimos una primera vez, me conocieron mi trabajo, hicimos una entrevista extensa, fuimos una segunda vez con Marvin a LP y ahí firmamos contrato. Me hicieron endorser de la marca LP
y Martin Cohen es el fundador del EP, es el dueño de Conga Head, fundador del EP. Bueno, una cosa llevó a la otra y también a través de Charlie, mi amigo, y a través de que también conocía a Martin Cohen, y a través de todos estos músicos y contactos que yo ya tenía por tomar clase con ellos, y a través de Marvin, fundamentalmente, y la LP, llego a Martin Cohen y a grabar luego en Conga Head. Después de también muchos años de pedirle a Martin Cohen de poder ir a grabar a Conga Head y nunca tener una respuesta en esos mails. Hasta que finalmente un día llegó la respuesta y fuimos a grabar con una gran banda que yo ya tenía formada en Nueva York, con los cuales estábamos tocando, y los cuales uno de mis productores en ese momento de mi banda era Itai Chris, un gran referente flautista israelí-americano, residente de Nueva York, con el cual en ese disco fuimos nominados a los Latin Grammy como álbum de jazz latino. El disco Iniciación, que grabamos justamente en el estudio Conga Head de Martin Cohen en el año 2014. En alguno de esos videos te veo tocando con un tambor, creo que repique, que no tiene carcasa, como si fuera una especie de estructura de parche con herrajes y un diseño medio futurista, digamos. ¿Quién lo diseñó a ese tambor, a ese prototipo? Ese tambor lo diseñó Marcos Pérez, un uruguayo residente de Nueva York. Él se comunica conmigo cuando empieza a ver que yo estoy moviéndome en la ciudad bastante y que todas estas cosas estaban pasando y mi proyección en la ciudad y con estos músicos y todo, y me propone ser endorser de su marca que estaba en nacimiento. Él estaba ya, había patentado estos tambores, y lo quería sacar del mercado y los quería impulsar y vio en mí una figura como para poder sacar adelante este proyecto. Y bueno, fue así que no fue mejor momento para presentarlos que justamente en un cumpleaños de Martin Cohen en su casa, donde le pedí permiso a Martin para llevar los tambores, ya que no eran LP, y me dijo que sí, y bueno, a sorpresa de todos, ahí estaba hasta Giovanni, todo el mundo terminó tocando estos tambores y conociéndolos, así que para él fue nada mejor que lo que pasó, fue tremendo el nacimiento de este emprendimiento. Bueno, un par de preguntas tipo blanco-negro que seguramente tendrán una respuesta un poco más diversa y con distintos matices. ¿El tambor con lonja clavada o con herrajes? Bueno, la pregunta del tambor con lonja clavada o herrajes depende. A mí me gusta el piano clavado si está con un buen parche y es un buen tambor y es un tamaño adecuado para que esté clavado. Me encanta el sonido que tiene. Me encanta el piano clavado. Y después el chico y repique prefiero con herrajes porque logro una afinación más acertada, que permanece durante más tiempo y bueno, diversos motivos que la tecnología del herraje le sabe dar al tambor. ¿Parche de cuero o de nylon? Definitivamente de cuero, por el sonido, por lo sutil que es el cuero, todos los motivos me llevan al cuero. No quita de que un parche de nylon para determinadas cosas puede estar interesante, para buscar determinadas sonoridades. Cuando el primer año que salimos en Mi Morena se permitía el parche de nylon, yo toqué con un repique de 14, que en ese momento nadie usaba, pero era un piano que yo tenía que lo hice repique y toqué con un parche de nylon y tenía un sonido increíble. Se escuchaban toda la cuerda y éramos como 120 tambores ese primer año. Y yo iba a la primera fila, a la segunda fila, al medio, atrás de Juan, del director, y iba con ese repique explotado, a full, matando todo, haciéndome escuchar salado. El repique de 14 que era piano con parche de nylon, así que imagínense. Pero bueno, después de esa incursión, cuando ya dejaron de usarse los parches de nylon, yo no volví a tener un
un tambor con parche de nylon, pero sí he tocado mil veces en otros instrumentos, entre comillas, similares a lo que sería un tambor, un djembe con parche de nylon, de repente de esos remo, o algún chimbal de música brasilera o algo así, y obviamente tiene una sonoridad que está tremenda también, y no le he vuelto a poner a un tambor un parche de nylon, pero no es una sonoridad que me desagrade para determinadas cosas. Quizá no tanto para tocar con un tambor en la calle, porque además ya también me desacostumbré y habría que controlar muy bien el sonido para no molestar y todo eso. Pero nada, me gusta mucho más el parche de cuero por todos esos motivos que dije, pero no me desagrada el parche de negro. ¿En qué proyectos estás actualmente trabajando? Ahora estoy en muchas cosas como siempre. Estoy en un proyecto que se llama Estudiar es un boleto, donde se vinculan 80 personas en este momento, al presente, estudiando candombe de lunes a viernes, en un proyecto que son videos que se envían por WhatsApp. Este grupo es un grupo de personas que están vinculadas en torno a un grupo de WhatsApp, donde yo le envío un video en distintos niveles, principiantes, intermedios y avanzados, con un costo muy accesible para todas y todos, donde gente de Argentina hay una cantidad, así que están invitados, aspirando a ser el doble en breve y llegando a ser muchas más personas vinculadas también en breve tiempo, así que en poco tiempo, así que las y los espero en Estudiar es un boleto, escríbanme a mis redes sociales, y también están invitados a vincularse conmigo a través de mis redes sociales, Daniel Tatita Márquez, en todas ellas. Además estoy grabando un disco, hace tiempo que no saco un disco y estoy grabando un disco. Acabo de lanzar el método de candombe para niñas y niños, y tengo previsto que este año van a estar saliendo al menos 6 métodos más. Ya lancé otro método a principio de año. El segundo que lancé este año fue el de niñas y niños, y pienso que 6 o 8 métodos más van a estar saliendo. Quiero tratar de llegar a 10 métodos este año. Y discos, voy a tratar de sacar 2 discos este año. Uno va a estar saliendo ahora en breve y otro más. Voy a grabar un videoclip en Río de Janeiro de funk candombe. Ya está proyectado eso en el mes de julio. Voy a estar haciendo un taller presencial por mes en diferentes ciudades. En mayo es en Montevideo, en junio en Buenos Aires, en julio en Río de Janeiro, en agosto en Nueva York. Septiembre, octubre, noviembre y diciembre aún no están marcadas las ciudades, pero en breve ya lo sabrán. Estoy con el proyecto Robotic Drums, creciendo día a día, mejorando día a día. Ya en un par de meses salen los robots al mercado y todas y todos van a poder acceder a los robots, a tener un robot con ustedes para hacer sus shows, sus experiencias, estudiar con el robot a un precio muy accesible. Estoy con proyectos de educación a diferentes niveles. Hay un proyecto de grabar nuevamente en Nueva York en el mes de agosto. Así que bueno, hay muchísimas cosas que ya están pasando, que están tremendas, y muchísimas cosas por delante que se vienen, que están tremendas, que estoy muy ilusionado y muy contento y agradecido por todo lo que está sucediendo. Bueno, finalizando, quería agradecerte, Daniel, por haber brindado tu tiempo, tu predisposición a dar estas respuestas. Han sido muy enriquecedoras. Hemos conocido de vos muchas cosas que por lo pronto yo no sabía, y te agradezco. Así que bueno, te mando un abrazo y dejo que vos cierres la entrevista. Saludos. Bueno, los dejo, les mando un abrazo grande. Muchas gracias, Sergio, por la entrevista. Me encantó, me encantaron las preguntas. Y desde aquí, de donde en este momento estoy viviendo, en un lugar súper tranquilo, donde tengo mucho más tiempo para producir, estudiar, crear, proyectar, que es la ciudad de Maldonado.
pero a una hora de Montevideo, así que estoy yendo a Montevideo todo el tiempo. Y estoy desde acá hacia el mundo también, porque proyectando a viajar durante todo el año y moverme por varios lugares. Les mando un abrazo gigante, espero que anden muy bien y nos vemos pronto. Vamos arriba, un abrazo.